Ajá. Ok, muy bien. Bueno, hermanos, muchas gracias por la invitación. Es grato poder estar con ustedes, compartir en esta reunión desde Canadá y tener contacto con ustedes en Buenos Aires. Yo trabajo mayormente en la ciudad de La Paz, donde enseño en un seminario bíblico. También comparto en congregaciones y eventos en distintos lugares de Bolivia. Este momento me encuentro haciéndolo desde Canadá y felizmente existe medios como esta tecnología para poder hacer este tipo de encuentro. Hermanos, quisiera invitarles a que podamos ir al libro de Génesis, capítulo 3, por favor. Hay una frase en la Biblia que ha sido muy mal entendida, tal vez más que cualquier otra frase en las Escrituras. Y me refiero a la frase el temor del Señor, el temor de Jehová. En base a una mala comprensión, muchos han armado una idea equivocada acerca de la fe cristiana, una idea que se fundamenta sobre todo en el miedo de un Dios iracundo. Muchos han escuchado de niño estas palabras: pórtate bien o Dios te va a castigar. ¿Y cuántos no han escuchado eso? Y se han quedado con esa idea de Dios en la cabeza, un Dios castigador, un Dios de quien debes tener mucho miedo. El temor de Dios. ¿Qué significa esa frase? Que aparece a lo largo del Antiguo Testamento y en varios pasajes del Nuevo Testamento. ¿Cómo lo debemos entender? Ahora, si buscas la palabra temor en un léxico, podrías sacar la conclusión que el temor de Dios tiene que ver con atemorizarse de Dios, tener terror de Dios. Y muchos han llegado a esa conclusión. Sin embargo, hermanos, eso no es lo que significa esta frase en la Biblia. De hecho, en la Biblia, el temor de Dios no es un concepto sombrío en absoluto. Es una frase llena de luz y esperanza. Y quisiera ver brevemente con ustedes cómo las Escrituras manejan esta frase. A ver si podemos despejar algo de los malos entendidos que hay en torno a este concepto. Se cuenta de un pescador que tiraba su anzuelo al río y sacaba algunos pescados, y había un hombre que estaba contemplando y él veía algo extraño. El pescador, cuando sacaba un pescado grande, lo volvía a tirar al agua, y cuando sacaba uno más pequeño, lo guardaba, se quedaba con él. Y dijo, qué raro. Y finalmente se le acercó al hombre y dijo: señor, disculpe, yo veo que usted tira los pescados grandes al río, ¿por qué se queda solo con los pequeños? Y el hombre dijo: sabe, yo tengo un solo sartén y es muy pequeño mi sartén, no caben los peces grandes, así que vuelvo a tirar los grandes y me quedo con los pequeños. Por eso no sacaba los grandes. Saben, hermanos, la frase el temor de Dios es una frase muy grande. Aparece con frecuencia en la Biblia, pero es muy grande, abarca muchas cosas, y para entender esta frase necesitamos un sartén grande. Necesitamos una canasta grande para colocar todas las ideas que rodean este concepto en la Biblia, el concepto del temor de Jehová. Así que vamos a echar una mirada a varios pasajes. Primero aquí en Génesis capítulo 3. Nuestros primeros padres vivían en un maravilloso paraíso
vivían en medio de la abundancia y la perfección del huerto de Edén, disfrutaban de una maravillosa comunión con su creador, pero llegó la serpiente y trágicamente ellos creyeron la mentira, dudaron del amor y de la bondad de Dios y se produjo lo que llamamos la caída. Todo desmoronó. Y luego Dios vino al huerto a buscarles y observen lo que pasó. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Probablemente esto sucedió todos los días y era muy grato conversar y compartir y tener comunión con su creador. Fue motivo de gozo vivir en amistad con Dios. Pero esta vez, fíjense cómo reaccionaron Adán y Eva. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios viene y Adán y Eva se ocultan entre los árboles del huerto. De pronto en sus corazones hay una nueva emoción que no habían conocido antes y se llenan de temor. La presencia de Dios los llena de miedo. ¿Por qué de pronto surgió temor en ellos? ¿Acaso había cambiado Dios? ¿Había dejado de amarlos? No, el Creador no había cambiado. Quien había cambiado era Adán. Dios seguía siendo grande en misericordia, lento para la ira. Y Dios viene a buscar al hombre y le llama y le dice, ¿dónde estás? Y podemos percibir un elemento de tristeza en su voz. Algo había pasado. Los seres que él había creado a su imagen se habían unido al engañador en su rebeldía contra Dios. Y ahora le escuchamos al Creador decir, Adán, ¿dónde estás? Adán, te has alejado de mí, has caído en una situación calamitosa y terrible. Adán, te estoy buscando. Claro, Dios seguía amando a Adán. ¿Alguna vez antes Adán tuvo miedo de Dios? La Biblia no nos da indicios de eso. Entonces, ¿de dónde vino el temor que se apoderó del corazón de Adán? El temor vino a consecuencia del pecado. Cuando el pecado entró, el ser humano comenzó a contemplar a Dios como una amenaza, hasta como un enemigo. El pecado cambió nuestra óptica de Dios. El pecado trajo oscuridad a nuestra mente, haciendo que perdamos de vista el amor y la bondad de Dios. Y esta es la tragedia del pecado. Ya no podemos ver el corazón del Padre. El pecado no hizo que Dios se apartara de la humanidad, hizo que la humanidad se apartara de Dios. El pecado es el hombre separándose de Dios. La separación fue decisión del hombre. La exclusión del paraíso simplemente puso en efecto la decisión que había tomado Adán. No era que Dios ya no soportaba tenerle ahí. Dice el capítulo al final que Dios los sacó fuera para guardarlos del peligro de comer del árbol de la vida y permanecer para siempre en un estado de pecado. Fue para protegerles. Una vez una orquesta sinfónica estaba presentando la famosa obra clásica de Händel, El Mesías.
cuando de pronto hubo corte de luz. El teatro se oscureció, la música comenzó a flaquear y todo se paró. Los músicos y cantantes ya no podían tocar ni cantar correctamente porque nadie podía ver al director. Ocurrió un apagón peor en el huerto de Edén. Una profunda oscuridad espiritual descendió sobre el mundo a consecuencia del pecado. Y ya no podemos ver bien al director. Ya no podemos percibir correctamente a Dios. El pecado nos quitó la capacidad de ver las cosas con claridad. El pecado no solo trae culpabilidad, nos trae ceguera. Nos deja ciegos. Una profunda oscuridad llenó las mentes de los seres humanos. El pecado nos impide conocer al Padre. Y ahora se nos hace imposible ver el rostro del Padre. Y si no podemos ver su rostro, ya no podemos disfrutar de su amor. Ya no podemos vivir en la dicha de ser amados por Él. Y nos sentimos desprotegidos, ansiosos y temerosos. Y ahora le vemos al Todopoderoso a través del filtro del pecado. Y eso nos llena de ansiedad y miedo. Creemos que Dios está en nuestra contra. Creemos que lo único que Él quiere hacer es juzgarnos y condenarnos. En realidad lo que Dios quiere hacer es salvarnos. Pero el pecado hace difícil entender esa parte. Ahora pasemos a otro pasaje, Génesis capítulo 28. Génesis 28, tenemos aquí la historia de Jacob cuando huyó de su casa. Verso 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Se puso a dormir y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Ahora escuchen lo que le dice el Señor a Jacob. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Ahora, cuando estaba durmiendo ahí, por medio de ese sueño, ¿qué le dijo el Señor? Le dio a Jacob una tremenda lista de bendiciones, una serie de promesas maravillosas de parte de Dios, palabra tras palabra de bendición. Ni una palabra de amenaza, ni una palabra de juicio. Una cantidad de promesas de pura gracia y bondad. ¿Y qué hace Jacob? ¿Qué hace Jacob? Se llena de temor. Se llena de temor. Hermanos, es cierto que la grandeza, el poder y la realidad de Dios nos asustan
Y es de esperarse. Dios es demasiado grande. Este Dios tiene el universo en sus manos. La inmensidad de Dios le hace temible. Pero fíjense, el miedo de Jacob no tiene nada que ver con un Dios que quiere aniquilarlo o juzgarlo. No, más bien, él está en la presencia de un Dios que quiere bendecirlo, prosperarlo, protegerlo. Dios viene con las manos llenas de cosas buenas, ricas promesas de bendición, pero Jacob se asusta y reacciona con temor. ¿Por qué se asusta? ¿Acaso Dios vino para sacudirle, para castigarle? No, para nada. Dios vino en su bondad para bendecirle. Lo que le asusta a Jacob no son amenazas de parte de Dios, es la misma presencia de Dios que le infunde temor. Lo que tenemos aquí no es un temor ante el castigo de Dios, es un temor ante la mera grandeza de Dios. Pasemos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10. El verso 12. Moisés habla y dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová. Ahí está nuestra palabra. Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En este verso hay dos conceptos interesantes. Nos habla del temor y nos habla del amor. Moisés dice, Dios pide que temas a Dios y que ames a Dios. A ver, un momento. ¿Cómo puede uno amar a quien cuando le teme a esa persona? ¿Acaso va a poder amarle? Si tienes miedo de alguien, será muy difícil amar a esa persona, ¿no es cierto? Y amar a esa persona con todo tu corazón. ¿Cómo hacemos eso? Aquí tenemos un temor que de alguna manera anda juntos con el amor. Evidentemente, este no es un temor que te hace correr de Dios. Este es un temor que te hace querer a Dios, un temor que te atrae a Dios, que infunde amor a Dios en tu corazón. Amar a Dios con todo el corazón, eso no es fruto del miedo. El miedo nunca te va a llevar a eso. ¿De qué manera podemos llegar a amar a Dios con todo el corazón? Bueno, tendríamos que ser atraídos y cautivados por la bondad y el amor de Dios, ¿no es cierto? Así que, hermanos, no podemos entender este temor meramente en términos de miedo. Evidentemente, abarca mucho más que eso. Incluso un teólogo observa que en el libro de Deuteronomio, la frase el temor de Dios básicamente es sinónimo de amar a Dios. Básicamente significa lo mismo. Temer a Dios, amar a Dios, se utiliza de manera equivalente. Así que en la canasta del temor de Dios tendríamos que poner la palabra amor. Temer a Dios quiere decir amar a Dios. Tiene que ver con amor a un Dios que nos ha conquistado con su bondad y con su amor. Pasemos al libro de los Salmos, Salmos 2, para ver un verso interesante. Segundo Salmo, el verso 11. Fíjense lo que dice. Servid a Jehová con temor. Ahí está nuestra palabra. Y alegraos con temblor. Qué interesante. Aquí la palabra temor viene casada con la palabra alegría. Alegraos. Parece que en la canasta también vamos a tener que colocar la palabra alegrarse. Alegrarse.
¿Pensabas que el temor de Dios tiene que ver con alegría? Así lo indica acá. Había sido un temor con alegría. Interesante. Este es un temor que te llena de gozo y hace que te alegres en Dios. Salmo 112. Sigamos viendo algunos pasajes. Salmo 112, el verso 1. Bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquí encontramos otra cosa que poner en la canasta. Es la palabra deleite. El temor de Dios guarda relación con el deleite. Es un temor deleitoso, un temor que no produce terror, sino deleite, alegría. Y nuevamente el uso de la frase aquí no nos permite reducirla a tener terror o miedo de Dios. Aquí hay un temor que nos lleva a deleitar en sus mandamientos. Capítulo 130 de los Salmos, Salmo 130, y aquí el salmista hace una pregunta en el verso 3 y dice: oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá quedarse de pie? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esa palabra reverenciado es la misma palabra en el original, traducida en otras partes como temor. El mismo término, temor, para que seas temido. Pero aquí los traductores pusieron reverencia porque temor como miedo no encaja aquí. Y tuvieron que entender eso y pusieron más bien reverencia. Claro, aquí dice, Dios es un Dios perdonador. ¿Por eso le vamos a tener miedo? No, eso no tiene sentido. El perdón de Dios no genera miedo a Dios. ¿Genera qué? Genera gratitud, genera un deseo de honrar, de amar a Dios. Así que nuevamente aquí vemos que el temor de Dios viene junto con ideas muy positivas. Vamos a Proverbios capítulo 9. Este es el verso clásico sobre el tema. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es la base de la sabiduría, es la piedra angular de una vida piadosa. Ahora, una característica de la poesía hebrea es el uso de paralelismo. El autor dice una cosa y lo vuelve a decir otra vez con otras palabras. Noten las dos frases aquí. El temor de Jehová y en la segunda frase, el conocimiento del Altísimo. ¿Qué es el temor de Jehová? Es conocer al Altísimo, es conocer a Dios. Así que aquí hay algo más que poner en la canasta. Temer a Dios equivale conocerle a Dios. Es el conocimiento. Es una palabra que habla de relación, ¿no? Estar en relación con Dios involucra amistad con Dios. Y me temo que muchas personas se les ha inculcado un profundo miedo de un Dios que si sales de la raya te va a clavar a la pared. Y muchos han sufrido abuso espiritual de gente que maneja un concepto de un Dios airado, juzgador, descalificador, severo. Mucho cuidado. Un Dios que no sabe controlar su ira. Y no faltan los que viven con traumas de abuso espiritual. Y hay los que no quieren saber de Dios porque este es el concepto que tienen de Él. ¿Quién querrá compartir con un Dios iracundo? Y me temo que es un problema demasiado común. ¿Cuánta religiosidad incluso es impulsada por el miedo de Dios? Si nos ponemos a buscar lo que hay detrás del legalismo, me temo que vamos a encontrar un concepto
de un Dios imposible de complacer, una duda acerca de la bondad de Dios. El legalismo nace de un desconocimiento de la bondad, de la misericordia del Señor. Isaías capítulo 11, sigamos avanzando. Isaías 11 es una profecía acerca del Mesías, el Señor Jesucristo. Y yo voy a leer esto de la versión Reina Valera 77. Dice así, verso 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Verso 3 dice en esta versión, y su deleite estará en el temor de Jehová. ¿Escucharon eso? Su deleite está en el temor del Señor. Este temor no es algo que te hace escapar de Dios, es algo que te hace deleitar de Dios. Es algo agradable, deleitoso. Así que nuevamente vemos que en la canasta vamos a tener que tener esta palabra, deleitarse. Y fíjense, está hablando del Hijo de Dios, Cristo mismo. Él encontró su gozo en el temor de Dios. Así que es un temor alegre, un temor deleitoso. Capítulo 33 de Isaías, el verso 5. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría, la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová, fíjense, será su tesoro. ¿Hay alguien a quien no le gusta tener o encontrar un tesoro? Aquí hay un tesoro, aquí hay riquezas. Encontrar el temor de Dios es encontrar un tesoro. Vale mucho. Así que lejos de ser algo negativo, el temor de Dios resulta ser algo de gran valor, un verdadero tesoro. De manera que a la canasta vamos a tener que poner también esta palabra tesoro, tesoro. Jeremías 32. Jeremías 32, el verso 38. Y me serán a mí, me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Observen, hacerles bien involucra poner mi temor en ellos. Tener el temor de Dios es un bien, es algo altamente positivo para que no se aparten por temor al castigo. No, es porque Dios quiere colmarles de bien y no quieren que ellos pierdan ese bien, esas bendiciones que Dios tiene para ellos. Verso 41, y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Es una de las afirmaciones más extravagantes de la bondad de Dios en toda la Biblia. Dice que Dios se entregará alma y corazón a hacerles bien. Hay mucha pasión en estas palabras. Dios va a derramar su bondad como una catarata y no hay nada que le proporciona mayor alegría que hacer eso. ¿Eso suena como un Dios de quien quieres huir? No, para nada. Ahora fíjense el siguiente capítulo, 33, el verso 8. Interesante lo que leemos aquí.
y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, y habrán oído todo el bien que yo les hago. Y escuchen esta parte, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Temerán y temblarán. ¿Por qué? ¿Por el juicio de Dios? No. Temblarán al ver la bondad de Dios, que parece no tener límites. Una bondad descontrolada, excesiva, demasiado grande. Es tan grande, tan inmensa, que la gente se asusta. Una bondad totalmente fuera de serie. Nadie nunca ha visto un Dios así. Su bondad es tan abundante que hace temblar a la gente. Ahora, ¿qué les parece eso? Así que, hermanos, el temor de Dios debe incluir también una reacción de asombro ante la magnitud de su bondad. Una bondad que supera todo lo que hemos imaginado, una bondad que nos deja a todos boquiabiertos. Así que vemos aquí un Dios cuya bondad es tan grande que asombra, pero a la vez un Dios que es tan grande que asusta. Asombra y asusta. Es muy bueno, pero es demasiado grande. ¿No? Interesante. Así que la palabra asombro tenemos que meter a la canasta también, ¿no? El temor del Señor había sido una frase muy amplia. Abarca muchas cosas, ¿no? En la canasta que tenemos, palabras como amor, alegría, deleite, conocer a Dios, tesoro, asombro. El temor de Dios es una frase que describe todo lo que es una vida piadosa. El temor de Dios implica fe, reverencia, amor, servicio, obediencia, gozo, asombro. En realidad, la frase describe todo lo que debe estar presente en una vida de fidelidad a Dios. Una vez me invitaron a ser uno de los predicadores en una conferencia nacional en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba. Durante el evento celebramos la cena del Señor y un hermano se puso de pie para compartir la palabra. Él explicó que cuando nos reunimos a adorar, no es que el Señor viene a estar entre nosotros, sino es que nosotros entramos en su presencia, al lugar santísimo. Nosotros nos venimos ante Él. Y mientras hablaba el hermano, de repente yo me vi subiendo hacia la presencia de Dios. Pasé por una puerta, entré en el salón del trono de Dios. El majestuoso Señor estaba sentado en su trono, y cuando me di cuenta estaba postrado en el suelo, y lo que sentí en ese momento delante del Señor es difícil de explicar. Lo mejor que puedo decir es que fue una combinación de temor y deleite. Fue un momento poderoso. Me hizo temblar, pero temblaba de gozo. Temblaba de gozo y no quería que ese momento se me terminara. Fue algo bello, algo maravilloso. La increíble grandeza de Dios nos puede asustar, pero también nos hace deleitar. Así que hay una mezcla de asombro y gozo. Te llena de un placer que asusta, ¿no? Es una fascinante combinación de emociones, ¿verdad? En la Biblia hay muchos casos de hombres que tuvieron un encuentro con Dios y siempre fue una experiencia fuerte que les movió al piso y les llenó de temor. Quedaron devastados
ante la presencia de Dios. Pero siempre había una palabra que Dios tenía para ellos y la palabra fue no temas. Siempre la palabra fue esa, no temas. Claro, es muy normal asustarse de un Dios que sostiene el universo con su poder. Su grandeza asusta a cualquiera, pero no debes salir corriendo, hermano. Quédate, quédate y aprende de la grandeza de su amor, la grandeza de su bondad, la grandeza de su ternura. Quédate y conviértete en un adorador de este Dios. Llénate de asombro frente a la maravilla de un Dios de infinito poder y de infinita bondad. Su grandeza nos asusta, pero su amor nos atrae. ¿Vamos a correr de él o vamos a acercarnos a él? ¿Vamos a escaparnos de Dios o vamos a gozarnos en Dios? Entonces, hay dos visiones de Dios difíciles de unir. Es un Dios todopoderoso y es un Dios todo bondadoso. Alguien se refirió a estos dos aspectos, a los limpia parabrisas del alma, ¿no? Dos visiones, limpia parabrisas, vamos a un lado, vamos al otro lado, ¿no? Dios nos asusta, Dios nos atrae. Él es muy grande, Él es muy bueno, ¿no? ¿Cómo resolvemos esta tensión? Hay un evento que replantea todo. Es la encarnación de Dios en la persona de Cristo, el carpintero de Nazaret. Pues Cristo es la revelación del corazón de Dios. Es solo por medio de Cristo que podemos conocerle correctamente a Dios, pues Cristo es la imagen del Dios invisible. No una imagen, no la mejor imagen, sino la imagen de Dios. Nuestra comprensión de Dios tiene que fundamentarse en la persona de Jesucristo, porque Dios se dio a conocer en el Señor Jesucristo. Nuestro entendimiento de Dios debe basarse en la revelación que Dios nos ha dado en su Hijo Jesús. Debemos entender que Dios es exactamente como Jesús. ¿Me oyeron? Escuchen bien, porque lo que acabo de decir es la verdad más importante que ustedes pueden aprender acerca de Dios. Dios es exactamente como Jesús. Jesús lo dio a conocer. Y nuestro concepto de Dios debe fundamentarse en Jesús. El que nos hace ver correctamente a Dios es el Señor Jesucristo. Jesús nos permite contemplar a Dios sin quedarnos enceguecidos por el poder abrumador de su majestad y gloria. Ahora podemos ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y el momento cuando vemos con mayor claridad el corazón de Dios es cuando le tomaron, le escupieron, le flagelaron y le crucificaron. Contémplenle agonizando en una cruz por nosotros, por amor a nosotros, porque así es Dios. Contémplenle decir a los que clamaron por su sangre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque así es Dios. Contémplenle al Todopoderoso llevando una paliza, sufriendo para salvarnos de nuestros pecados, porque así es nuestro Dios. Este es un Dios que nos choquea con su grandeza y su poder, y ahora nos choquea con su humildad y su amor. Es un Dios que nos asombra a cada paso. Este es un Dios demasiado grande, demasiado extraordinario. Pero hay un pasaje más que quiero que podamos considerar. Primera Juan.
Primera Juan, capítulo 4. El verso 18. Escuchen bien. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, hay un temor que Dios quiere alejar de nuestras vidas. Ese temor que es un miedo ansioso, agobiante y negativo. El amor de Dios busca librarnos de ese tipo de miedo, de terror de Dios. El amor perfecto echa fuera el temor. Hermanos, es maravilloso ser amado. Es maravilloso ser amado con un amor grande, pero ¿qué significa ser amado con un amor perfecto? ¿Qué es eso? Un amor que no flaquea, un amor que no vacila, un amor que no deja de ser. Un amor sin límite y sin fin. ¿Qué significa ser amado así? Bueno, en primer lugar, eso significa que el temor tendrá que irse. Tendrá que irse. El miedo tendrá que marcharse. El miedo no puede vivir con ese tipo de amor. Este amor nos atrae, nos llena de confianza, nos deja sin palabras, nos convierte en siervos por puro amor, nos convierte en adoradores y cautivados por un amor que excede nuestra comprensión. Con gozo y gratitud le alabamos y le servimos. Si bien el Espíritu de Dios quiere enseñarnos a tener reverencia, pero sobre todo quiere enseñarnos a confiar y a gozarnos en el tierno amor de nuestro Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8? Que el Espíritu Santo nos enseña, ¿qué cosa? Nos enseña a clamar, Abba, Padre. ¿Saben lo que significa Abba? Es esa palabra de intimidad que usó Jesús con su Padre. Papito. Y ahora el Espíritu nos enseña a usar esa palabra también. El Espíritu no nos enseña a decir su majestad. Uno podría pensar eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos enseña? Nos enseña a decir Abba, Abba. Una palabra de confianza de un niño con su papá, una palabra de ternura, una palabra de afecto, una palabra de intimidad. Una vez sucedió en una sencilla aldea del África que una noche se produjo un incendio en una pequeña vivienda. La vivienda hecha de paja rápidamente se redujo a cenizas y todos dentro de la pequeña choza perecieron en el fuego. Todos con la excepción de un niño pequeño. Esa noche, mientras ardía el fuego, un miembro desconocido de la tribu entró corriendo a la vivienda y rescató al pequeño niño. Momentos después, la vivienda fue consumida por completo por el fuego. El pequeño salió ileso. Cuando llegó el amanecer, los ancianos de la tribu se enfrentaron a un problema difícil. El hombre que había rescatado al niño había desaparecido y ahora los líderes tenían que decidir qué hacer con el niño. Todos pensaron que era una clara señal de la providencia divina que este niño se hubiera salvado y comenzaron a discutir sobre quién dentro de la tribu tendría el privilegio y el honor de criar a ese niño tan evidentemente favorecido por Dios. Varias personas se acercaron
a presentar razones por las que serían las adecuadas para criar a ese niño. Finalmente vino un hombre y se puso de pie. Era un miembro no muy bien conocido de la tribu. Insistió que él tenía un derecho superior a todos de asumir el cuidado y la adopción de ese niño. ¿Qué derecho tienes tú sobre este niño?, le preguntaron. ¿No eres rico? ¿Ni siquiera eres un miembro importante de la tribu? El hombre tenía una respuesta. Les mostró las manos. Estaban quemadas, llenas de cicatrices. Él fue quien había rescatado al niño del incendio. ¿Qué mayor prueba de amor y devoción por ese niño podría tener alguien que esa? Lo que el hombre les mostró fue irrefutable. ¿Quién podría tener un argumento superior al del hombre con las manos quemadas? ¿Por qué Dios tiene derecho a nuestro amor y a nuestro servicio? Porque Él es grande, exaltado, todopoderoso, supremo. Bueno, podría ser. Pero hay una respuesta más poderosa aún, hermanos. Él lleva cicatrices en las manos. Cicatrices obtenidas porque Él nos amó y sufrió en una cruz para salvarnos. Cicatrices que prueban la asombrosa grandeza de su amor. ¿Acaso hace falta tener más evidencia, más pruebas? ¿Podemos dudar alguna vez de la realidad del amor y la bondad de Dios? Este es el Dios al que serviremos con temor y devoción, un temor de gratitud y de reverencia. Tenemos una clara prueba de su maravilloso amor y esa prueba la podemos ver en sus manos. A este Dios debemos temer, pero no con un temor de miedo, más bien un temor lleno de amor, gratitud, reverencia, obediencia, asombro y gozo. Es verdad, Él es el Todopoderoso, pero también es nuestro Abba, es nuestro Abba. Entonces, hermanos, para terminar, ¿en qué consiste el temor de Dios? Abarca todos los elementos de una vida de devoción a Dios. Implica amar, servir, adorar, implica una vida de reverencia ante Dios, implica gozo y alegría también. Hay un temor que el enemigo usa para que la gente se aleje de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios busca producir otro tipo de amor. Un otro tipo de temor, un temor que atrae a la gente a asombrarse ante este Dios. Este temor genera amor, genera devoción, genera gozo en el corazón. Y según la Biblia, en eso consiste el verdadero temor de Dios. Que Dios bendiga su palabra, queridos hermanos. Amén.